Hay que decir que hay gente no solamente de Alicante capital, hay gente de los puntos de la provincia de Alicante, gente de Orihuela, gente de Benidorm, gente de Torrevieja, gente de Bola. Eso, pues llegar hasta dentro de nuestra pequeña frontera, pues es un logro, ¿no? Y que gente que quiera venirse de Orihuela a pasar una tarde con los demás, a conocer, pues también es digno de ver. Claro, la gente empieza a hacerse sus propias cerditas. ¿Qué es lo que hace? Se reúnen, se van a unas tiendas de cómics que todos conocemos, a comprar material, a ver lo que hay, a compartir historias, se hacen amigos y lo denominan esto la friki. Es una palabra muy... Vale, a ver, como ya he dicho, somos muy jovencitos, pero tenemos algunas pequeñas actividades que comentar. La primera que se hizo fue dentro del foro, un sorteo entre los socios, había poquitos, pues se intentó un poco pagar la fidelidad de esta gente, entonces se hizo un sorteo de una figurita, de un videojuego. Luego en el mes de agosto hicimos nuestra primera actividad presencial, que era un cosplay. Lo hicimos en el Parque del Palmeral, la gente vino, se disfrazó, algunos hicieron alguna pequeña coreografía, les dimos premios. La verdad es que fue una tarde bastante bonita y que creo que vamos a volver a repetir, un poco así como en homenaje a nuestra primera actividad. En el mes de septiembre del año 2008 pues hicimos un pequeño torneo de videojuegos, la Kyori Evening 1, en el centro 14, la gente se inscribía, jugaba a varios juegos que después pusimos las consolas para que la gente jugara, pues algo así como el Smash Bros. Dance Revolution, el Mario Kart, en caso era competir entre ellos, y luego pues el que ganaba pues, se llevaba un pequeño sello. Luego en noviembre hicimos una pequeña sesión introductoria al rol, porque claro, creo que hay mucha gente que le gusta el rol y por lo menos para la gente que no sabía jugar, pues cómo empezar, que también dan un poco a conocer qué es el rol, que no es una cosa para matar, como antes decíamos por aquí, es algo más. Bueno, y luego ya al final, pues, como últimas actividades, en noviembre, diciembre y enero, pues hemos hecho unas fiestecitas para los socios, exclusivas para los socios. En realidad son fiestas de desmadre y tal para la gente que